Según la historia oficial, la Virgen del Panecillo se construyó por deseo expreso del padre Julio María Batovet, cuya amplia visión englobó una mega obra conjugada en correspondencia con la Basílica del Voto Nacional y la consagración del país ecuatoriano a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Aún ahora, de hecho, es posible encontrar tal correspondencia en el hecho que, desde el corazón de Jesús, el vitral principal de la Basílica del Voto Nacional, se puede ver directamente a lo lejos la Virgen de Quito sobre el panecillo, algo completamente intencionado. Se considera también que la Virgen de Quito se alzó gracias a los esfuerzos de una comisión municipal, designada para tal empresa, quienes escogieron a la Virgen de Legarda como símbolo de la ciudad, la Virgen danzarina, además de conseguir el financiamiento para la obra gracias a donaciones en su mayoría, además de contratar al diseñador español Agustín de la Herrán Torras, quien construyó la estatua en 7.400 piezas de aluminio en Madrid, piezas que finalmente fueron importadas y rearmadas en la cima del Monte Quiteño, conocido cariñosamente como el Panecillo, el 28 de marzo de 1975. Esto en sí es lo que nos dice la historia oficial, pero puede ser que esta historia oficial obvie otra historia lateral, una historia que explicaría mejor la construcción y consolidación de este símbolo quiteño. Bueno, pues este video se hará cargo de ello e intentará que esa historia lateral oculta no caiga en el olvido. Así pues, es un gusto presentarles a continuación la subida de la Virgen al Panecillo. Todo comenzó en 1950. Quito terminaba al sur un poco más allá de la avenida 24 de Mayo, que a su vez se levantaba sobre una quebrada tristemente famosa. Se la conocía vulgarmente como la Quebrada de los Gallinazos, porque allí se iba a botar de todo, desde la basura hasta los incontables muertos de las cantinas adyacentes de la célebre 24 de Mayo. Y por supuesto allí anidaron los gallinazos. Hasta los niños abandonados iban a morir allá, enfermos y desgraciados como siempre lo han sido, sobre todo los niños. Sin embargo, en Quito la cosa era peor para ellos, tanto que se solía decir proverbialmente que sería bueno tener dos mamás al nacer para poder hacer frente a la dura situación de Quito. Estando así la cosa, un día sucedió algo insólito, algo que conmocionó a toda la ciudad entera. Corría el invierno de 1951 cuando, después de una noche torrencial, los quiteños encontraron a las puertas de la famosa cantina de la Casa Blanca en plena avenida 24 de Mayo a un niñito azulado y empapado. Había muerto del frío durante la noche, y aún se le pudo ver en posición fetal, con su camisa roída y su escaso pantalón, tratando de darse calor cogiéndose las piernitas con los bracitos. A todos les pareció entonces que a este niño abandonado le faltaron las fuerzas para llegar a la quebrada y morir allí, como los demás, y entonces se prendió la alarma. Alguien tenía que hacer algo ante semejante realidad. No podía ser que un niño muriera así nomás, y todo siga como si nada. Muchas fueron las respuestas a tan llamativa alarma. Muchos quisieron hacer algo para arreglar la situación, políticos, curas y policías. Sin embargo, la urgencia, así como el licor de la cantina Casablanca, se diluyó. Pronto volvió el verano, y los niños abandonados volvieron a malvivir en las angostas calles capitalinas. Ya habían dejado de ser víctimas para volver a ser estorbos. Otra vez. Hubo, sin embargo, alguien que no olvidó a ese pequeño niño que murió de frío en la noche. Fue una señora ya entrada en años, solterona y dueña de una pequeña casa cercana. Ella se quiso en verdad cambiar la situación y puso su empeño en ello, recibiendo a los niños en su comedor y proveyéndoles de ropa y abrigo. Disponía de dinero para ello. Se la veía caminar de aquí para allá llamando a los chicos a que se sirvieran en su hogar, alta y vestida con un gran chal y llamando a todos con una campanita. Así pronto llamó la atención de la gente y de las autoridades, que se enteraron de que los niños se servían en su casa y había algunos que hasta dormían allí. Y un susurro empezó a circular y murmurarse entre la gente. Sodomía, corrupción de menores, esto y aquello ocurría en la casa de aquella carápula y disoluta mujer. Cuando las autoridades fueron a preguntarle de por qué ayudaba a los niños, ella respondió que nadie más lo hacía. Cuando le preguntaron que por qué algunos de ellos dormían en su casa, ella respondió que en dónde más lo harían, y que lo único que lamentaba era el no tener una casa más grande para acogerlos a todos. Esto al parecer le bastó a la autoridad, pero aún así le bastó a la gente quiteña que siempre tendió a ver el más negro entre los negros, y entender de la forma más vulgar aún las acciones más excelsas, como el de aquella señora. Pronto estallarían contra ella, así como estallaron alguna vez contra el Alfaro también. Y lo hicieron ese mismo año, de hecho, cuando empezaron a notar que aquella señora, la segunda madre que adoptó a todos esos chicos,
le empezó a crecer desmesuradamente la panza. «Está embarazada», se dijo de ella en toda la ciudad. «De seguro de alguno de esos niños con los que duerme», se pensó, y ahí sí no hubieron excusas para demorar una nueva hoguera bárbara. La llevaron entre todos al bosque más cercano, sin oposición, ya que la policía se quedó bien resguardada en el cuartel. Poco hubieran podido hacer frente a tal muchedumbre. Y allí, en las faldas del panecillo, le prendieron fuego cuando aún vivía. No querían que aquella mujer diera a luz a ese hijo que quién sabe por cuál niño sería engendrado, pero de seguro pertenecía al diablo. Y así ardió aquella mujer, durante 5 horas, hasta que por fin anocheció y la muchedumbre quedó satisfecha. Habían salvado a la ciudad de un peligro bíblico, y se sentían muy bien. Por supuesto que habían pasado por alto el hecho de que a la edad de la señora era imposible quedarse embarazada, y que por otro lado en los restos esto nunca fue corroborado, sino que el crecimiento de la panza se debió simplemente a un engordamiento natural, seguramente asociado al hecho de ser feliz por primera vez en su solterona e insípida vida, hacerle por fin útil a alguien. Bueno, sea cierto esto o no, al menos parecía que en esta historia no tenían nada que ver ni el Dios ni el diablo, al menos hasta ahora. Los únicos que lamentaron tal hecho fueron los huérfanos, que nuevamente quedaron en la calle, a merced de los elementos. Pero pronto sucedió que algo había cambiado. En Quito comenzó a llover a raudales como nunca antes había sucedido, y eso que estamos hablando de una ciudad donde se llueve mucho. La gente comenzó a pensar que habían sido maldecidos por la vieja quemada. Así pues la quemaron nuevamente junto con su casa, pero luego comenzaron a creer que en realidad no se trataba de una maldición, sino de un castigo. Y entonces fue el padre Julio María Matovelle quien lo vio claro, esa mañana de febrero en el 53, cuando Quito todavía seguía sufriendo de una lluvia de más de 4 meses de duración. El padre Matovelle vio que la gente de Quito hizo mal en quemar a la señora, o no, al menos parecía que en esta historia no tenían nada que ver ni el Dios ni el diablo. Los únicos que lamentaron tal en la calle, pero pronto se había cambiado. Eran raudales como nunca, y eso que está donde se llueve mucho. La gente comenzó a pensar por la vieja quemada, la quemaron nuevamente, pero luego no se trataba sino de un castigo. El padre Julio María, claro, esa mañana en 53, todavía seguía sufriendo 4 meses después. El padre Matovelle hizo mal en que no, al menos no tenían nada que ver ya, al menos hasta ahora.